¿Qué tal? Buenas noches. Hoy jueves 16 de septiembre de 2021 presentamos la emisión 46 de Diálogos y Debates, un espacio creado para dialogar sobre temas de la actualidad regional, nacional e internacional y debatir sobre diversos temas que merecen ser puestos en tensión. El programa de hoy está dedicado a reconocer y felicitar a quienes hicieron posible el lanzamiento del diario La Jornada el 19 de septiembre de 1984, siendo su primer director Carlos Payán Belver. En la sección Memoria Histórica de nuestra América, Adriana Pineda nos recuerda el inicio de la independencia de México el 16 de septiembre de 1810. En la segunda sección pasamos revista a las noticias que trascienden la coyuntura. En la sección de diálogos y debates, esta vez abordaremos el tema de movimientos sociales y partidos políticos. En nuestra sección, qué ver, qué escuchar, qué leer, Marco Antonio Moreno nos invita a conocer la historia del mole de caderas y a visitar la región del Valle de Tehuacán. Cerramos nuestro programa con la sección de Dialogando con el Arte, donde Víctor entrevista a Arturo Muñoz Carcará, joven músico poblano. Quédese con nosotros en los próximos 50 minutos y sin más, vamos con Adriana Pineda para conmemorar el grito de independencia, el inicio de la guerra de liberación de la colonia que entonces era la Nueva España. Adriana Pineda. Gracias, doctor, por otorgarme la palabra y bienvenidos a todas y todos los que nos están escuchando, los que nos estén escuchando. Sí, quiero comentar que justamente el 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla convocó desde su iglesia en Dolores a levantarse en armas a sus feligreses para luchar por la vía armada en contra del mal gobierno. Así da inicio el periodo de la Guerra de Independencia de México. En este tramo, Miguel Hidalgo decreta la abolición de la esclavitud y pues en 1811 lo fusilan. Es cuando el siguiente año, en 1812, Morelos toma la batuta y el 14 de septiembre de 1813 publica sus sentimientos a la nación, en el cual establece como punto número 1 de los 23 de su proyecto de nación que la América es libre e independiente de España. También fue fusilado Morelos en 1815 y hasta 1817 Francisco Javier Mina, Mieri Terán y Vicente Guerrero pues lideran ahora una resistencia al sur de México. Durante varios años estaba todo pues dispuesto para que pudieran resistir por mucho tiempo, pero entonces interviene Agustín de Iturbide y es en 1821 cuando como brigadier y jefe de la Comandancia General del Sur decide negociar con los insurgentes encabezados por Vicente Guerrero y pues crean el Plan de Iguala, en el que se declaraba la independencia absoluta de España y de toda otra nación. Porque pues para los conservadores que representaba Iturbide, España era ahora quien representaba una mayor amenaza. Pues allá en ultramar, el levantamiento militar encabezado por Rafael de Riego exigía a Fernando VII restablecer la Constitución de Cádiz de 1812. Y pues la Constitución de Cádiz incluía pues, la soberanía popular, la división de poderes y el federalismo. Entonces, fue el ejército trigarante
¿no? Esta alianza que hizo Vicente Guerrero, que hicieron Vicente Guerrero e Iturbide, que hizo entrada victoriosa a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Y pues España reconoció la independencia de México 15 años después de haberse iniciado pues esta revuelta o esta guerra. Bueno, hay quien dice que seguimos siendo una zona de influencia, ya no de España, sino de los Estados Unidos, pero bueno, eso no impide que podamos hoy celebrar, como acostumbramos los mexicanos, pues el inicio de una transición importante en nuestra historia. Gracias, doctor. Gracias a ti. Interesante esta historia de liberación, una lucha popular encabezada por dos curas que evidentemente representaban los anhelos del pueblo mexicano. Bien, ahora vamos a pasar a nuestra segunda sección, donde rescatamos las noticias que entendemos trascienden la coyuntura. Iniciamos con Adriana Paola. Buenas tardes, Doc, ¿cómo está? Y bueno, en este día, precisamente en el marco todavía de las celebraciones de las independencias de varios países, sabemos que en Estados Unidos y otros países internacionales donde la diáspora latinoamericana tiene su destino, conmemoran el mes de la herencia hispana, y precisamente en el marco de estas conmemoraciones, que a veces pareciera mera parafernalia, perdón, el nieto de César Chávez hace un llamado muy fuerte a la defensa del voto, estas reformas que están tratando de hacer en Estados Unidos para que la comunidad latinoamericana, hispana, mexicana, afroamericana, asioamericana y la comunidad LGTB estén limitados su derecho al voto. Entonces, bueno, en este marco de lucha, el nieto de César Chávez convoca precisamente a la población, no solo a la población hispanohablante, sino a toda la población en general. Dice, pareciera que competimos en niveles de opresión, pero en realidad todos estamos viviendo la misma opresión y es necesario convocar y llamar a la defensa de ese voto. Entonces se reunió igualmente con Martin Luther King Jr., tercero, que es igual el nieto de Martin Luther King, y ambos participaron en esta marcha que pasó el sábado reciente para defender el voto de las comunidades, de las llamadas minorías en ese país. Y bueno, esto en el marco de, no solo de la herencia hispana, sino en el marco de estas luchas sociales que se están llevando a cabo ahí. Gracias Adriana Paola. Estos movimientos tienden a rescatar derechos ya conquistados, a evitar que se les los derechos. Está difícil la situación en Estados Unidos porque también esto se junta con lo que está sucediendo en Texas, ¿no? Donde las cosas han tenido una regresión que ni con Trump tuvieron, ¿no? Marco Antonio Moreno, ¿qué nos dices de las noticias que trascienden la coyuntura? Gracias a todos y buenas noches en este día tan importante para todos los mexicanos, 16 de septiembre. Pues, yo quiero señalar la importante noticia que se dio por parte del gobierno federal en el sentido de la celebración de la sexta reunión de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el CELAC, que se va a realizar el próximo sábado en Palacio Nacional. En ese sentido, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció dos iniciativas por parte del gobierno mexicano concernientes a la Agencia Latinoamericana del Espacio y la creación de un fondo de desastres en América Latina y el Caribe. El tema también de la reforma a fondo de la OEA, Organización de Estados Americanos, o la creación de un nuevo organismo que la sustituya, que posteriormente se propondrá, obviamente, al conjunto de los demás mandatarios.
que no estuviesen en un momento determinado. Sin embargo, hasta el día de ayer se dio la noticia de que había 16 jefes de estados de gobierno ya confirmados para esta reunión. Está Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Paraguay y Perú. Y están también vicepresidentes de Colombia y Venezuela. Además, otros ministros de Relaciones Exteriores, como es el de Granada, Salvador, Jamaica, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y varios más. Bueno, va a haber ahora sí, un ramillete de invitados especiales. En esta reunión sobresale sobre todo la presencia de Díaz-Canel. El Ejecutivo Federal planteó que en México los mandatarios de otras naciones tienen el mismo trato y, por lo tanto, aquí en México no se hace lacayismo ni somos lacayos de nadie. Por supuesto, esta es una noticia importante y pienso que es relevante para la vida del conjunto de la historia latinoamericana, y México se pone un galardón en la celebración de esta 6ª reunión del CELAC. Esa es la noticia, doctor. Interesante la noticia y seguramente trascendente. A ver qué pasa con la OEA, ese instrumento norteamericano de intervención oculta en América Latina. El Che la llamó el Ministerio de Colonias de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, su papel desafortunado en Bolivia, esta vez, esta injerencia permanente en los asuntos internos de los países latinoamericanos, hace que sea un instrumento indeseable para resolver los problemas de América Latina. Bien, Adriana Pineda, ¿qué noticia consideraste trasciende la coyuntura? Doctor Ornelas, pues le platico y les platico a todos los que nos están y las que nos están escuchando que el pasado domingo 12 de septiembre se llevaron a cabo las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, conocidas como PASO, en Argentina, para elegir a los cuerpos legislativos. Estas elecciones se dan cada 2 años y con 2 objetivos. Uno, qué partidos se presentarán a las elecciones nacionales, que van a ser el próximo noviembre de este mismo año, que serán los que hayan alcanzado el 1.5% de los votos válidos emitidos. Y en segundo lugar, qué candidatos representarán a cada partido político. El resultado es pues una gran encuesta, digamos, del pulso del gobierno en turno, y esto no ha sido nada bueno para los izquierdistas Alberto y Cristina Fernández. Perdieron 16.6 puntos porcentuales en relación a las elecciones que ganaron en 2019, o sea, 4.8 millones de votos. Sobre todo, tuvieron grandes pérdidas en enclaves izquierdistas, gobernados por izquierdistas, como en la provincia de Buenos Aires. Ahí se perdió el distrito gobernado por Axel Kicillof, que podría ser, que pintaba para ser un presidenciable apoyado por Cristina Fernández. Y bueno, la lectura de esto que sucedió se debe, uno, al mal manejo de la pandemia, y hay dos hechos que parece que fueron del desagrado absoluto de muchos argentinos, que tienen que ver con la vacunación VIP, ¿no? Y justamente que se celebró el cumpleaños de Fabiola Yáñez, la esposa de Alberto Fernández, justamente en el momento de la pandemia en que solo salían a trabajar los trabajadores esenciales. Estaba todo cerrado y pues ellos hicieron una fiesta. Eso fue muy mal recibido, y además pues ha habido fuertes problemas internos
pues parece que Alberto Fernández pues se ha sometido a Cristina Fernández de Kirchner. Y pues estos hechos demuestran que hay pues un problema por conservar el poder, un problema interno de la izquierda, y el alejamiento de estos con su base social, ¿no? Al responder a las necesidades de pues los argentinos que pues le han pasado muy mal. Entonces, pues yo creo que es un llamado de atención para todos los gobiernos que quieren consolidarse para pues no entender dónde está el poder que está en el pueblo y que es trabajando con y para ellos que puede sustentarse y sostenerse una transformación de mediano o largo plazo. Gracias, doctor. Gracias a ti, Adriana. En efecto, es un golpe severo. Son cinco puntos de diferencia entre el partido de Macri y el partido en el poder. No sé si esto se pueda revertir, como llamaste, sí, una encuesta, es generalmente una encuesta, y los resultados se anticipan, porque son dentro de 2 meses, es muy difícil que en 2 meses cambie, sería dramático un cambio, si llegaran a remontar esa diferencia y mantener lo que tienen hoy la mayoría en el Congreso. Pero pues al contrario de lo que sucede en México, en Argentina no se ha podido resolver el problema de la crisis económica y efectivamente el de la pandemia, lo cual a mí me hace ver que en México hay un buen presidente para un mal momento, por fortuna. Víctor Hugo, ¿qué nos dices de la noticia que trasciende en la coyuntura? Hola, Doc. Hola a todos y todas, perdón. Pues hay algunas noticias en el campo económico. Resulta que China va a dejar de crecer como había venido creciendo. Solo va a crecer al 5.3. Híjole, qué terrible. Pero ya quisiéramos eso para mantenerlo nosotros. Aunque bueno, el pronóstico de México es de crecimiento al 6, 6.5, dependiendo de quién lo diga. Pero esto le ha pegado al ánimo de los inversionistas a nivel global. A México, dadas las expectativas de crecimiento que tiene, le benefició respecto al papel que tiene con el dólar. El tipo de cambio se apreció para el peso mexicano. Eso en el mediano y largo plazo podría ser nocivo porque nuestras mercancías se vuelven relativamente más caras para la exportación, entonces eso puede disminuir la capacidad de venta al exterior y repercutir en el crecimiento probablemente en lo que se espera del último trimestre. Ojalá y no sea así, pero es lo que podríamos esperar. Me parece que es importante decirlo porque seguramente va a haber una oleada de comentarios, ya saben, sobre los ajustes que probablemente se realicen a la tasa de crecimiento en México, pero sin embargo, aún así sigue siendo buena. Solo hay que esperar que el impacto que tiene el pesimismo en China pues no nos pegue tanto. Eso es lo que quisiera comentar. Gracias, Víctor Hugo. Sí, China adquiere una importancia cada vez mayor en América Latina. Está desplazando en el mundo incluso a Estados Unidos, de manera que lo que ocurre en China hoy puede afectar al conjunto de las economías. Aunque la mexicana ahora está más vinculada a la posibilidad de crecimiento de Estados Unidos, ¿no? Me parece. Pero bueno, como dices, a veces ese pesimismo invade los mercados y se caen. Bien, pues con eso concluimos esta sección que hoy resultó harto interesante, esta sección de las noticias que trascienden la coyuntura. Y pasamos a nuestra sección de diálogos y debates, donde planteamos qué es lo que nos parecen los temas que merecen discutirse, que merecen estar en la sociedad como perspectivas de solución o de avanzar
en nuestros problemas. Hoy hemos seleccionado un tema sin duda interesante para los partidos. Lo hemos denominado los movimientos sociales y los partidos políticos. Y vamos a seguir el mismo orden. Adriana, Paola, ¿cuál es tu opinión de esto de los partidos políticos? Pues sí, Doc, me parece que los partidos políticos y los movimientos sociales sabemos que es algo que necesariamente están de la mano, ¿no? Los movimientos sociales siempre de una forma mucho más independiente, tal vez a veces más orgánica, menos organizada, eventualmente, que aglutina tal vez distintas vertientes políticas, puede aglutinar. Sin embargo, sabemos que hay movimientos sociales de izquierda, de derecha, de centro. También sabemos que los movimientos sociales como tal, pues implica esa participación de las comunidades directamente, ¿no? Y cómo se vincula con el espacio político como presión, como rendición de cuentas y demás, y cómo puede transitar eventualmente también a ser parte de ese espacio político, ¿verdad? Como partido político, como fuerza más organizada y, bueno, bajo las lógicas de los procesos electorales. Entonces, siempre hay como esos puntos de encuentro, pero también esos puntos de contradicción, porque finalmente los movimientos sociales articulan muchas fuerzas que los partidos políticos todavía no están teniendo la capacidad de articular. Entonces, pues hay estas relaciones tirantes que puede existir, ¿no? A diferencia de los partidos políticos que buscan la competencia entre partidos y tener ese espacio de toma de decisiones y de poder y demás, los movimientos sociales tienen una base casi siempre mucho más plural, más amplia, con reivindicaciones que puede tener vinculadas con procesos como más específicos, como, no sé, los derechos de las mujeres, los pueblos indígenas, ambientalistas, los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, este trabajo más consolidado en las bases sociales es algo fundamental de los movimientos que los movimientos sociales pueden traer también a los partidos políticos eventualmente, ¿verdad? Se necesita que los partidos políticos aprendan de este servir. Normalmente en el movimiento social se escuchan las voces, hay una relación, una jerarquía, una organización menos jerarquizada que creo que es una buena propuesta para que los partidos políticos buscaran también otras formas de incidencia, de escuchar a quienes están sirviendo y demás. Entonces, me parece que unos no pueden estar sin los otros, se nutren y se alimentan recíprocamente y bueno, estamos hablando también como la forma en que estos movimientos, especialmente en América Latina, pues nuestros movimientos han sido, si bien sabemos que hay movimientos de derecha y que vaya, que tienen una larga historia y el yunque y demás, pero también sabemos que tenemos principalmente una tradición de movimientos de izquierda y estas organizaciones han adquirido una fuerza impresionante en la forma de incidir en las estructuras, ¿verdad? Y entonces poder transformar esos poderes fácticos y hacer que las voces también sean escuchadas. Entonces, bueno, me parece que esa relación siempre tiene que estar vigente, siempre tiene que estar activa. Los partidos políticos tienen que tener estos espacios para escuchar a los movimientos sociales y con la certeza, además, de no caer en el oportunismo, porque también sabemos que hay muchos partidos políticos que se han montado en movimientos sociales y que han abusado o han manoseado, valga la palabra, de estos, y en ocasiones pues eso ha distorsionado también las legítimas demandas de algunos movimientos, ¿verdad? Entonces, bueno, siempre es una relación de constante tensión, pero que favorece o que contribuye precisamente a balancear las correlaciones de fuerzas. Creo que con eso iniciaría por ahora. Gracias, Adriana. Marco Antonio Moreno. Gracias. ¿Qué tal? Gracias, doctor. ¿Puede el movimiento social mantenerse en un partido político? Bueno, siguiendo con la
dinámica temática que plantea Adriana Paola, creo que es muy importante señalar que entre lo que son los partidos políticos ahora y la relación que tienen con los diferentes movimientos sociales, no existe una interacción. De hecho, hay una situación de crisis, un problema bastante serio. ¿Por qué? Porque los partidos políticos no han tenido ahora relación con la periferia social, como que se ha abandonado toda esa situación de comunicación. Y efectivamente la forma de comunicación puede ser solamente de que los movimientos sociales expresen sus correspondientes demandas, y luego son demandas de tipo social, que no se traducen todavía en demandas de carácter político, pero son demandas sociales fundamentalmente realizadas de acuerdo en los estratos, en los niveles, en los sectores, tanto de ciudadanos, de trabajadores, de amas de casa, sí. Pero no se logra desarrollar toda una comunicación que permita a los partidos políticos efectivamente tener esta relación. Entonces yo pienso que hay una situación de crisis, porque no tenemos una politización por parte de los ciudadanos. Esto es algo grave que yo creo que es importante señalar. Y en realidad, un ciudadano hoy cuando habla y dice y reniega de la política, pero es de la política que le imponen los partidos políticos, cuando en realidad está sometido a determinada forma y norma de que los partidos políticos hacen este tipo de cuestiones. Y por lo tanto, el ciudadano que participa en un determinado movimiento social considera que el desarrollo de la política dentro de los partidos políticos pues es nefasto. Esto es algo complicado. Nosotros hemos vivido en México la vida de un partido movimiento que desarrolló una actividad importantísima y logró llevar al triunfo al actual presidente con una votación increíble. Pero una vez que este partido llega al poder, abandona todas esas fuerzas que se habían coaligado en su ideario, en su programa, etcétera, y no alcanzan a desarrollar planteamientos. Y este olvido por parte de la dirección de un partido con respecto a los movimientos sociales se hace cada vez más grande. Hay una brecha, no hay politización, no hay desarrollo de la política por parte del partido con respecto a estos movimientos sociales y los ciudadanos, y entonces se genera esta situación de crisis. La relación entonces pienso que es una relación que es necesario estudiarla con profundidad para poder salir adelante en esta necesaria relación entre lo que son los partidos políticos y los movimientos sociales. Gracias, doctor. A ti, Marco. Es comprensible tu punto de vista, pero no le fue mal a Morena en las elecciones estatales, ¿no? No le fue mal, lo cual habla de que hay militancia. Lo que pasa es que a veces no la vemos. A veces no la vemos y nos vamos con la apariencia. Adriana Pineda, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Sí, doctor. Gracias. Interesante los planteamientos de mi tocaya y de Marco. Y bueno, yo creo que el gran movimiento social que se generó alrededor, sí, de la figura de Andrés Manuel López Obrador y que se construyó a partir del desafuero, sí construyó células políticas, gente politizada en todos los niveles de la sociedad que llevó al poder a Morena, pero fue el movimiento social que impulsó la creación de un partido político porque se vio en la necesidad de tener representación formal, ¿no?, en los órganos de poder
que llevan a cabo las transformaciones y que construyen el marco legal en el cual nos movemos y nos organizamos. Creo que, y coincido con mi tocaya Adriana en el sentido de que no debería estar peleado un movimiento social con un partido político, sino deberían ir y caminar de la mano. Como usted acaba de mencionar, ahí hay células políticas que yo creo que pues han sido abandonadas porque llegando al poder pues se han olvidado los líderes políticos, y me parece que eso pues es comprobable, en que representan a un grupo y representan y tienen que dar respuesta a demandas concretas para la transformación de México. Y lo que han hecho es estar peleándose por el poder, por una posición política, por una permanencia, en muchos casos. Entonces, sí creo que un movimiento social tendría que alimentar y tendría que nutrir los esfuerzos políticos de los representantes, por un lado. Por otro lado, creo que hay movimientos sociales también que tienen su propio horizonte y que quieren también ser respetados y pensar afuera de este orden en el que estamos construidos, ¿no? Pienso en la fuerza que están teniendo muchos movimientos sociales de América Latina, de México particularmente, en el cual pues están pensando en cómo construirse y ser viables y dejar de resistir para ser unos pueblos que vivan con toda la dignidad que se puede, ¿no? que se debe. Entonces, sí, me parece que ahí no tendría que haber una ruptura, ¿no? Y estar de lados opuestos, sino más bien caminar de forma paralela. Gracias, doctor. Gracias, Adriana Pineda. Pero no son pocos los logros que se han conseguido desde el poder y que responden a demandas que ha hecho el movimiento popular. Yo imagino las dificultades que tendría en el neoliberalismo las demandas de acabar con el outsourcing. Y ya hay una legislación que acabó con el outsourcing. Hay muchos, no sé, no son pocos los logros que se han tenido. Esta última declaración de la Suprema Corte de Justicia está en el ambiente de democratización que se está dando en el país. Las becas la medicina universal, esta idea de hacer gratuito el acceso a la medicina y gratuitas las medicinas, es otro logro muy importante. Hay logros, no todos los que quisiéramos, ¿no? No todos los que quisiéramos, pero apenas son 3 años. En 3 años hay que desmontar lo que les llevó a los neoliberales construir en 4 décadas. Creo que hay logros, ¿no? Es decir, y yo estoy seguro que la crítica que tú haces es justa porque observas que hay un abandono de este movimiento social. Pero ahora son otras las trincheras, ¿no? Hay que representar al movimiento social. Víctor Hugo, te escuchamos. Gracias, Doc. Sí pienso que hay una desvinculación entre el movimiento y el partido, o los movimientos y el partido, porque tampoco podemos hablar de un movimiento único, y precisamente es esa pluralidad la que hace que los movimientos sean movimientos y se mantengan dinámicos. Pero, bueno, tampoco es jugarle al abogado, pero creo que es natural que haya esta separación, esta pérdida de vínculo, porque los movimientos tienden a rechazar toda idea de poder establecido, porque vienen de una dinámica en la cual el poder les era no solo ajeno, sino que era hostil a los movimientos. Creo que en este momento el poder
no es, o al menos el gobierno no es hostil a los movimientos, pero el poder sí, en la medida en que el poder a lo largo de estos años, no hablaré de los 40 años del neoliberalismo, sino desde que está el capitalismo, ha construido todo un andamiaje que le sirve y un Estado que le es funcional al capital y que es difícil de desmantelar desde un gobierno, porque hay que desmantelar un Estado capitalista. Sin embargo, el gobierno no me parece que sea agresivo, al menos no intencional y abiertamente hacia los movimientos, pero la dinámica del capital que ha sido formado por el Estado sí lo es. Yo creo que aquí valdría la pena que los movimientos se hicieran la pregunta de qué manera integrarse dentro del poder. Me parece que hay ejemplos como el de Néstor Salgado, como el de Omar García, bueno, el conocido como Omar García, que se han integrado a dinámicas dentro del gobierno que permiten que los movimientos que durante mucho tiempo han exigido una presencia, que han exigido ser escuchados, que hoy tengan voceros y que de repente haya partes del movimiento que les acusen y digan, no, es que ya se vendieron, es que ya están del lado del poder, pero son espacios por los cuales se ha luchado y que vale la pena aprovechar y no dejar para que lo sigan aprovechando los mismos de siempre. Yo creo que hay que aprovechar cualquier trinchera, pero también los movimientos tienen que saber escuchar. A mí me parece que hay mensajes muy claros de parte del gobierno en muchos sentidos. El primero es, por ejemplo, estos mensajitos que son incómodos para la derecha y que parecen captar más fácilmente ellos que nosotros, que son la presencia, por ejemplo, del presidente de Cuba y el que se le dé un lugar para hablar en una tribuna nacional. El presidente tiene la legitimidad y la fuerza para hacerlo. Y sí, los de la derecha gritan y arman ahí un borlote, pero ellos también armaron un borlote y se retractaron. Se tuvieron que retractar cuando se les tomó junto a los de Vox. El presidente no se ha tenido que retractar. Ha reafirmado que está el presidente de Cuba, con reacciones por vías distintas, ¿no? O sea, no se reivindica como parte de la ideología que tiene el presidente cubano, pero no reniega, dice, sí, va a estar y lo invitamos, ¿y cuál es el problema? Hay fuerza social, hay una base que permite hacerlo y hay que aprovecharla, desde mi punto de vista, porque por otro lado, la derecha, y lo veía en una entrevista que se le hacía a un líder autodenominado conservador, ahora no recuerdo su nombre, pido una disculpa, que le hacía Julio Astillero, en la que le preguntaban, ¿y para dónde vas? ¿Qué quieres formar un partido? ¿Qué piensas del PAN? ¿Qué piensas de la entrevista que hubo con los de Vox y la gente del PAN? Y tiene un discurso muy ambiguo, pero que se puede posicionar con palabras clave que nos dicen cuál será su agenda. Primero se quieren meter a las universidades, porque dicen, en las universidades es donde se discute el tema para dentro de 30 años. Nosotros hace 20, 30 años se estaba discutiendo en las universidades la llegada al poder de un movimiento diferente al neoliberalismo. Se construyeron izquierdas en las universidades y eso hay que reconocerlo. Y ahora ellos quieren meterse a las universidades para construir un pensamiento de derecha y reforzarlo, porque ya lo hay. Y lo ven claro. Y en términos semánticos y de manejo del discurso, ellos se reivindican como defensores del amor. Pero el amor es una bandera de izquierda. Desde las declaraciones, por ejemplo, que daba el Che, si uno lee a clásicos como Marx, el amor es una bandera nuestra que debemos de reivindicar. Pero que la derecha o las derechas, porque por fortuna no están unificadas ideológicamente, están tratando de secuestrar. Y son conceptos que son importantes en el imaginario colectivo y que desde mi punto de vista debemos de rescatar desde los movimientos. Y debemos de tener la intención, porque siempre se ha peleado por reivindicaciones, se hace de manera desarticulada, pero hoy hay la posibilidad de tener una tribuna en el Congreso, de tener una tribuna desde las universidades, de tener una tribuna incluso desde la presidencia. ¿Cómo nos vamos a posicionar?
seremos capaces de aceptar el reto y trabajar en una agenda. Sabemos que pensamos muy distinto, pero trabajar en una agenda que por lo menos esté decidida a rescatar las reivindicaciones que han sido nuestras desde siempre. Yo creo que esa es una buena pregunta. Gracias, Víctor Hugo. Yo creo que tienes razón en algo. Hay movimientos sociales que no han sabido modificar su posición frente a un gobierno distinto. No es lo mismo la lucha del movimiento popular con Peña Nieto que ahora. Es un logro que el gobierno federal no haya reprimido en estos 3 años de gobierno a nadie. Y parece que no lo va a hacer. Entonces, eso modifica también lo que debería de ser la conducta de los movimientos sociales, pero mantienen la misma actitud, ¿no? Y bueno, esto no permite avanzar a nadie, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiera un minuto si alguien quiere aclarar alguna cosa, decir alguna cosa. Yo solamente quisiera comentar, Doc, que creo que la existencia de canales de interlocución formal entre cualquier espacio de política estatal, o sea, tendría que estar garantizado sin importar el enfoque que tuviera el gobierno, ¿no? De ahí que efectivamente ha sido resultado de las luchas sociales y de los movimientos en lograr que ciertas instituciones eventualmente funcionen. Y sabemos que en contextos donde la corrupción sigue siendo un elevado, un factor de riesgo muy elevado ante la democracia popular y participativa y demás, también sabemos que sí ha sido con contribución de los movimientos sociales el abrir esos canales de interlocución, porque ha sido una lucha constante. Y bueno, pienso en los movimientos feministas, ¿no? De tocar y tirar puertas si es necesario para conseguir canales de interlocución, y que sabemos que siguen siendo limitados, que siguen siendo, que sigue habiendo muchas barreras estructurales, y aquí sí sería, obviamente sí que queremos gobiernos que no sean represores, ¿verdad? Por eso es la rendición de cuentas, pero no importa si es de derecha o de izquierda, no tendría que haber ningún gobierno represor. O sea, la violencia política tendría que estar fuera de la discusión, porque sabemos que ha habido violencia política en gobiernos de izquierda también. Entonces, la violencia política sí es algo que sí se tiene que ir desmontando, y que para eso ha sido una fuerte participación de los movimientos sociales. Entonces, bueno, ¿cómo mencionar eso? Bien, pues vamos ahora a nuestra siguiente sección, en donde Marco nos va a platicar de cómo surge, cómo se hace el mole de caderas, cuándo empieza la temporada del mole de caderas, y nos invita también a visitar el Valle de Tehuacán. Marco, te escuchamos. Gracias, doctor. Bueno, ahora tenemos no solamente qué ver, qué oír, qué escuchar o a dónde ir, sino qué comer. Miren, en Puebla, nosotros, los poblanos, tenemos un platillo exquisito, que es el mole de caderas. Este es un platillo tradicional de carne de chivo o de borrego, que surge fundamentalmente en la región de Tehuacán, en Puebla. Es considerado como uno de los más importantes, tanto en Puebla como en Oaxaca, debido a la prolongada crianza y cuidados de la preparación del animal, del cual se aprovecha toda la carne. Y se hace una celebración del Festival de la Matanza, que se acompaña al inicio del sacrificio de estos animales de crianza para la preparación de los alimentos y la posterior conservación y curado de la carne. Este mole de caderas es un platillo que se celebra, se inicia el 20 de octubre, pero ustedes preguntarán, bueno, todavía estamos en septiembre. Sí, pero les vamos a dejar una receta de la forma más tradicional de la preparación del mole de cadera. Este 20 de octubre se realiza en el festival bailes y danzas que se denominan la danza de la matanza,
donde literalmente se baila con un cabro macho para sacrificarlo al final. Y en esta celebración da inicio la matanza, no sin antes ofrecer una ceremonia por parte de los matanceros en un altar donde se le pide que la matanza sea buena, igual o mejor que la del año pasado. Los matanceros dan paso a los chiteros, es decir, aquellos que preparan la carne y le decimos chito, la mantienen y la salan, en fin, se llama chito. Y estos a su vez le dan paso a los fritangueros de las vísceras. Todo el animal es aprovechado y el espinazo y las caderas es lo más cotizado en la cocina tradicional de la zona. Todo ello, sí, en algunos lugares le llaman guasmole o tesmole. En fin, las referencias históricas que tenemos de la fecha probable del inicio de la elaboración de este mole es alrededor del año 1800. ¿Y por qué? Porque parece que en esa época hubo un aumento sin precedentes de las cabezas de ganado caprino. Y por lo tanto, pues no se hizo. ¿Qué hacemos con tanto? Pues vamos a comerlo. Dejamos en la pantalla una receta, la más tradicional. Hay muchas recetas de esto, pero le dejamos la más tradicional. Así que, estimado estimada audiencia, lo que pueden hacer es ponerle pausa, sacar una foto y tener la mejor receta de mole de caderas. Y por lo tanto, que tengan ustedes buen provecho. Muchas gracias. Gracias, doctor Conello. Gracias a ti, Marco. Habrá que probar el mole de caderas esta temporada que empieza en octubre, efectivamente. Bien, cerramos nuestro programa con la sección Arte y Cultura. Y en esta ocasión, Víctor entrevista a Arturo Muñoz Carcará, joven músico poblano. Víctor. Hola. Pues hoy tenemos a Arturo Muñoz Rodríguez, alias El Carcará, que es un músico y compositor de aquí de la ciudad de Puebla. Tiene más de 20 años tocando y cantando. Sus primeros escenarios pues fueron los camiones de la ciudad y de algunas otras ciudades, después en restaurantes, peñas, cafés, bares, y siempre con una iniciativa de aprender de los y las demás músicos que se iba encontrando para encontrar lo que él denomina su propia voz. Con las rolas siempre fue su estandarte, o siempre tuvo estandarte en sus rolas en distintas colectividades, y tuvo como una de las principales el colectivo Rupestre, conformado por muchos de los que considera sus maestros en la manera de abordar temas sociales en sus canciones y crear canto que incluya a todos y todas a la hora de expresar sus sentires. Desde los 2000 ha recorrido muchos foros alternativos del país con sus canciones, a veces a través del rock urbano, a veces con lo contemporáneo, siempre tratando de invitar a la sociedad a la reflexión. También ha visitado otros países, ha sido invitado a festivales musicales y de cine. En el 2006, por ejemplo, estuvo en Alemania junto con su banda La Trola, también estuvo en España, en Sevilla, Granada y Madrid. Y con su compañera de viaje, Itzel Sánchez Martínez, han hecho un trabajo comunitario muy variado, dando talleres de música, teatro en muchas comunidades del país, desde la colectiva Acción Directa Autogestiva, también conocida como ADA, y crearon el taller Mapeando, donde hacen una recolección de conocimientos generales y conciencia de problemáticas entre niños y niñas, aunque también para personas adultas en su entorno, comunidad, y han hecho obras de teatro, pinturas murales, han hecho canciones que tienen sobre todo un contenido de denuncia sobre problemas ambientales, violencia, narcotráfico, corrupción de servidores públicos. Tienen un trabajo constante como artista en colectivos y organizaciones que defienden derechos humanos, defensa de la tierra y el agua, colectivos de familiares de personas desaparecidas, y buscan crear una conexión directa con el público y con gran parte de la sociedad, que bueno, a veces se mantiene ajena a estos atropellos, pero buscan a través del arte conectar con estos movimientos.
doy un saludo al compañero Carcará, que está aquí con nosotros. Hola Víctor, hola a toda la banda de por allá de la Jornada de Oriente. Muchas gracias por la invitación, gracias por esta presentación tan chida. Pues qué gusto tenerte entre nosotros. Así ya más o menos relatamos cómo iniciaste, pero nos gustaría que fuera de viva voz. Cuéntanos cómo ha sido tu historia artística como Carcará. Sí, carnalito, pues como ves, cada año, cada ciclo, cada vuelta al sol hay que estar dándole un repasón a estos ridiculums o currículums de la banda. Entonces no alcanza luego recordar todo. De repente nos quedamos chatos, cortos, o de repente ya le estamos echando mucha crema a nuestros tacos. Entonces preferimos ir como al día. De repente, al ver por atrás las cosas hacia atrás, nos da mucha nostalgia y pensamos que las cosas no son como las recordamos, pero pues viendo a la banda y escuchando a todos los compañeros y compañeras que han pasado por la misma travesía que uno, pues empiezas a valorar, ¿no? Como todo lo aprendido en el pasado, los inicios, pues son cosas muy importantes para seguir narrando, seguir construyendo, seguir creando, ¿no? Uno como rock and rollero, de repente pasas por alto muchas cosas y dejas de nombrar de repente las cosas chidas o cosas que te han pasado no tan chidas, ¿no? Es decir, antes en la voz del rock urbano pensábamos que nos merecíamos todo lo que nos pasaba y que éramos medio mediocres y por eso no salíamos del hoyo. Ahora entiendo que la neta no, que la neta nos tenían ahí en el hoyo y nos siguen teniendo ahí en la periferia con la bota siempre aplastando a estos greñudos, esta banda que no pasa por bien haber, por las autoridades de repente en los barrios, ¿no? Entonces estos atropellos pasan a romantizarse y nosotros venimos de esta romantización de la pobreza y de la violencia de los barrios de acá de Puebla. Entonces más o menos es el contexto donde yo aprendí a tocar la lira, ¿no? Con la banda de ahí del barrio de los Lavaderos, de la 3 Norte, China Poblana, la Santa María, Los Fuertes, en este contexto muy violento, ¿no? Muy de estos gobernadores de los 80s, 90s, donde pues empezaron a maximizar las tienditas de drogas, ¿no? En todos estos barrios y se empezó a normalizar la violencia y la banda que entraba y salía del bote, entre ellos pues muchos familiares nuestros, muchos amigos nuestros. Entonces esa era nuestra cotidianidad, ¿no? Tocar para banda ex presidiaria o a punto de ser presidiaria. Entonces de esos contextos venimos, carnales. Y bueno, pues ahí empezamos a tocar, ¿no? Ahí siempre la banda es chida y siempre hay alguien mayor de edad que sabe tocar la lira y si te ve a ti chamaco ahí con una guitarrita, pues te ve perdidón, te dice, pues Ámara, vente, te enseño a tocar y ya sáquese a botear para generar dinero, para llevar algo a su casa. Esa era la consigna, no generar, tener, ¿no? Sacar dinero, vivir, ya no de ayudar a tus papás, ayudar a la casa, ayudar a los abuelos. De ahí venimos. Pero además de esta ayuda a la casa, a los abuelos, han participado, digo han, porque tú con el colectivo ADA y con la propia banda, siempre con una conciencia social que se refleja a través de sus canciones. ¿Cómo se fueron integrando? ¿Cómo te fuiste tú integrando a esta lucha por los derechos humanos? Porque, bueno, tu sensibilidad está a flor de piel, pero ¿cómo te integraste de manera organizada? Buena pregunta. Pues desde la desorganización, ¿no? Nos topamos muchos compañeros del arte urbano, del arte a pie, ¿no? Camaradas que se dedican a las artes plásticas, al teatro, a las artesanías, ¿no? Que pues también pues es arte. Entonces nos fuimos topando mucha banda ahí en la calle, de repente en las movilizaciones por la defensa del espacio público, ¿no? Por usar las calles, por el derecho al trabajo digno callejero, del arte callejero, con camaradas como la 28 de octubre que defienden el trabajo digno de los ambulantes. Pues siguiendo como todas estas distintas luchas, nos encontramos entre varias camaradas, entre ellas Itzel y yo, nos hicimos compañeras, pareja,
novios, novias, y empezamos a jalar, ¿no? Como la colectiva ADA tiene muchos años más atrás trabajando con temas de índole social, con otras organizaciones de defensa de la tierra, siempre apoyando y poniendo como bandera principal el arte, ¿no? La cultura, no necesariamente acompañando de manera como un bloque negro, ¿no? Pero nos gustaría mucho también, pero de repente nuestro bloque es más el artístico, el cultural. Entonces ahí yo empecé a integrarme más, a conocer más bien los nombres y las formas de las organizaciones, las formas de organización de las diferentes colectivas. Fue muy interesante para mí, fue un despertar, ¿no? Porque si algo tenía alguien como yo, bueno, solo puedo hablar por mí en esta onda del rock and roll y de hacer canciones, fue un poco eso, ¿no? Decía muchas cosas y digo muchas cosas en mis rolas, pero tenía muy poca experiencia para nombrarlas, ¿no? Para nombrar las problemáticas. En esta falta de poder nombrar, entré con muchas ganas a la colectiva ADA a participar y a cantar como con la voz de las demás, ¿no? Entonces ahí empecé a nombrar mucho mejor o más o menos como yo pienso que ya las puedo nombrar las cosas. Entonces ahí empieza para mí un recorrido de saberes, de entendimientos y de colectividad, ¿no? Que al final es lo que las movilizaciones y las organizaciones y las compas y los compas buscan al organizarse, ¿no? Al hacer colectividad. Algo que a mí me parece muy importante de tu trabajo es la manera en la que logras reunir lo emotivo con una crítica social profunda. Yo pensaría en la crítica de la crítica porque, por ejemplo, en canciones como El Tibio Intelectual, haces una crítica a una banda que se posiciona como crítica, pero al mismo tiempo incurre en los mismos errores. Hay, por ejemplo, Sweet Home o Sweet Hole, que es una canción un tanto triste, pero no es del amor romántico, pero sí tiene que ver con un tema más personal. O está El Viejo Moderno, que también parece una descripción un tanto triste de la realidad o las realidades de otros músicos. ¿Cómo te inspiras y cómo logras hacer ese gancho, ese clic entre una crítica social bien fundamentada con algo que se consideraría una gran madurez política en las canciones y al mismo tiempo darle la sensibilidad y darle el verso y darle música? ¿Cómo le haces? Muchas gracias, carnal. Al explicarlo así y al escucharte, pues tampoco lo sé. Entonces me da mucho gusto y me honra que hayas escuchado estas rolitas, que les tengas este aprecio y esta visión, ¿no? Que de repente a muchos de nosotros pues no nos gusta como decirla, ¿no? Como contar la rola, como spoilear, que ahora le llaman, ¿no? Las canciones. Al contrario, ¿no? Pues a mí siempre me ha gustado desde morro, ¿no? Desde las primeras rolas que escuché y comprendí, me gustaba pensar que hablaban para diferentes personas, para diferentes oídos. Me gustaba pensar que había unas que solo me hablaban a mí y que mi mamá y mi papá no entendían porque esas canciones solo me hablaban a mí, ¿no? Cualquier cumbia, cualquier rola de los Marios, del Acapulco Tropical, que pues, en mi casa estaba inundado de estas rolas. Había unas específicas que decía, estas solas las entiendo yo, no sé por qué las demás personas las ponen, ¿no? Así crecí pensando que así debía tocar y que así debía componer canciones o escribir o cantar canciones donde algunos pensaran que solo iba a ser para ellos o para ellas, ¿no? Donde cada uno pudiera tomarla y poder escucharla y haciéndola personal. Esa es la idea que a mí me gusta en las canciones. Precisamente después comprendo que así es el canto, ¿no? Popular, el canto colectivo, el canto de tantas y tantas carnalas que han pasado por el hacer música, pero específicamente música más llamada de protesta, más bien música con real contenido, ¿no? El contenido real que debe tener una rola
debe ser de política y de amor, porque el amor pues no solo es hacia una pareja sentimental, hacia una persona, hacia un solo ser, sino el amor por todo lo demás, por todo lo que puedas, tu territorio, ¿no? Lo que consideres tu territorio, eso es amor, y defenderlo pues es parte de ese amor, y vuelve tu canción más amorosa y más política. Entonces estas rolas tienen como estas diferentes visiones que he tenido alrededor de pues, mi paso por la canción, por la rola, que así le llamamos aquí varios carnales y carnalas que nos dedicamos a tocar. La rola es un choro, la poesía es canción, la canción es rola, y la rola es un choro chido que rueda, ¿no? Diría el Paco Barrios el Mastuerzo. Entonces estas diferentes formas de componer a mí me han llegado. Yo mañana cumple también 48 años de ser asesinado Víctor Jara, ¿no? Allá en Chile, después de la toma de la dictadura. Entonces, pues cuando era yo morro, escuchas Matador de Fabulosos Cadillacs, ¿no? Que todos bailamos y todos acá nos brincamos y nos desganábamos en las tocadas, y pocos saben que se la dedican a Víctor Jara, ¿no? En algún punto de la rola, a León Santillán. Entonces ahí yo siempre me quedaba en esta forma otra vez desde niño, ¿no? Me están diciendo a mí que vaya y que escuche a Víctor Jara, me están diciendo a mí que vaya y que escuche a Silvio Rodríguez, ¿no? Y a Violeta Parra, y estos carnales, estas carnalas no hacían rolas que pudieras asimilar de un solo sentón, ¿no? Hacían rolas que te tenías que sentar como un buen libro, como ahora la banda dice, con un buen libro, un buen café y un buen cigarro, pero no, pues sí, cada que la tocan, cada que la escuchas, te dicen algo diferente, ¿no? Y también el contexto en el que tú estés viviendo en ese momento, de esa rola va a hablar. Esa rola va a hablar de eso en ese momento. Entonces, así pienso las rolas, así espero que sean. La del tibio intelectual pragmático es una poesía, una rola de amor que yo le escribí cuando en una tarde estábamos pegando carteles para una movilización en las calles del Carolino y del centro. Itzel y yo íbamos pegue y pegue carteles, ¿no? Incluso había banda que ya nos decía, ya los carteles ya no se usan, ya todo es en el Facebook. Pues nada, íbamos con nuestro engrudo y pegando. Entonces vimos en una pared una consigna también de un valedor, una valedora, yo creo que puso ahí, ni izquierda ni derecha, centro pragmático, ¿no? En una forma de graffiti ahí muy bien armada. Y dije, ay, mira esta frase, Itzel agarra, siempre llevamos un plumón, un pilot o lo que sea. Itzel le pone abajo, pues qué pinche tibio. Entonces yo me quedé con esa vez que grafiteamos la pared, Itzel y yo, y dije, esto me sonó una rola, ¿no? Que la tibieza, y ahí salió el chip intelectual pragmático. Bueno, no solo de ahí, ¿no? Pues también vivimos en un ambiente ahí de super tibios artistas con H y poetas con mucha lírica, pero poca práctica y cosas así, ¿no? Que yo, pues aparte nosotros trabajando en un espacio cultural, en un bar, ¿no? En un lugar donde pues, se juntan muchas ideas, pues es bien fácil ahí clavarte en la textura de la plática, y pues esta onda bien cansada de estar revolucionando, pero pues afuera no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, por ahí van varias de las narrativas, carnalito, disculpa, pues me extendí. No, está perfecto. Ya, nada más una preguntota. ¿Qué proyectos tienes ahora o tienen para hablar en colectivo? ¿Qué hay en puerta? Y otra, ¿dónde podemos conseguir tus materiales, además del multicitado o las redes? Además de eso, ¿dónde podemos conseguir tus materiales para que se los recetes a la banda? Pues es que luego ni escribo yo, necesito una lista, porque este año salió también en las redes sociales, y más bien como parte de un proyecto muy, muy bonito y muy necesario que se llama Narrativas y Memoria de la Desaparición en México, que es un trabajo que hace la organización Técnicas Rudas, a la cual pertenece mi compañera Itzel, donde me invitan a participar haciendo algo, ¿no? O sea, no, la invitación no fue directamente para hacer canciones,
sino para incluirse en esta indisciplina o en esta colectividad de saberes. Entonces nos organizamos con algunos colectivos, principalmente de aquí de Puebla, de Veracruz y ahora de otros estados, para conocernos, para hacer nuevas narrativas, y de ahí salió también un proyectito que se llama Yolpalquilistli, Canciones para la Búsqueda, Yolpalquilistli y Cartas desde Coatzacoalcos. Entonces ahí tengo unas 6 rolitas que hablan y están desde los familiares y las familiares de personas desaparecidas. Ahí pueden encontrarlo en Vimeo y buscan Narrativas y Memoria de Desaparición en México y saldrán estas 5 canciones muy bonitas, muy desgarradoras, pero muy necesarias, que hablan de la desaparición. Hay cartas directas que solo musicalicé, ¿no? Que solo les puse ahí unos acordes de guitarra y yo las canto en forma de canción, pero son cartas textuales de familiares que me hicieron el favor de mandarme, de regalarme, de prestarme para musicalizarlas. Eso es lo que ahorita estamos como tocando. Estos 2 semanas estuvimos aquí en una exposición en el Paseo Bravo, y de ahí hemos presentado estas canciones. De ahí en fuera, pues me gustaría también hacer una compilación de rolas que he hecho con morros y morras, chavitos y chavitas de ahí de las comunidades que hemos hecho el taller Mapeando. Entonces hay un proyecto de mapeando, pues, los sentimientos y sentires de la pandemia con los niños. Han salido rolas bien chingonas, entonces me dan ganas de grabarlas y grabarlas con los morros, ¿no? Que ellos las canten y las toquen. Entonces, bueno, eso todavía falta que consigamos ahí un presupuesto, o por lo menos tiempo, para que todos podamos organizarnos y hacerlo, ¿no? De ahí en fuera también está, pues, mi disco del Carlos Arellano y Carcará, La Calle y la Alcoba. Ahí yo los ando vendiendo físicamente. Cuando me pidan, pues yo se los llevo, 150 varos. El disco de La Trola, el primer disco, también lo tengo en físico, se los puedo rolar donde sea. Me llaman, me marcan y ya. Y los 2 discos de La Trola que salieron el año pasado, bueno, salieron este año, pero pues no pudimos hacer ninguna presentación gracias a la pandemia. Entonces seguimos esperando que nos eche tregua a la pandemia y hacemos una presentación bien locochona, por lo menos ahí, pues con algunas 20, 30 personas, para poder maquilar este disco y se lo puedan llevar a su casa, a su casa, como las naranjas de Martínez, hasta la puerta de su casa, hasta la puerta de su hogar. Dale, pues ojalá podamos asistir a los eventos que se vienen. No sé si alguno de los compañeros o la compañera tenga alguna pregunta para el compañero Carcará. Vale. Bueno, pues entonces agradecemos mucho. ¿Quieres hablar? Sí, yo lo que Disculpa. quiero comentar, no te preocupes. Lo que quiero comentar es que ya había tenido el gusto de escuchar a Carcará en el Seminario de Cultura allá en el CEDES, que organiza el doctor Sánchez Daza. Muy, muy bueno, muy interesante. Yo tengo tu disco y también te vi en la entrevista que hiciste para Rompeviento TV, y pues felicidades, ¿no? Mi participación es para felicitarte por el compromiso y por todo, por el trabajo que haces por los derechos humanos, ¿no? Muy bueno. Felicidades, Carcará. Muchas gracias, Adriana. Y pues, igual felicidades a ustedes por el espacio y gracias por permitirme entrar hasta este bonito espacio donde pues hay mucha cultura y hay mucha información. Precisamente ya me voy de aquí pues con un chingo de ganas de comerme un mole de caderas, un mole de chito. Gracias. Vale, pues muchas gracias por la entrevista. Y pues ahí hay que invitar a la banda para que vea el programa y para que siga el trabajo de Carcará. Ahí aparecen las redes sociales para que te contacten y pues se pueda mover tu material. Y pues ya, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por el espacio. Un abrazo, carnalas y carnalitos. Bien, pues con esto damos por terminado nuestro programa 46 de Diálogos y Debates. Esperamos que haya satisfecho las expectativas que se tenía de este debate, de esta presentación de Carcará, de la invitación a comer mole con caderas. Ha sido un programa interesante. Ojalá podamos estar otra vez con ustedes el próximo jueves a la misma hora. Gracias.